Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga una vez más acompañándoles en estas cápsulas bíblicas, acompañándoles en su devocional diario, compartiendo una porción de la palabra del Señor, una reflexión, una lectura en este material que estamos leyendo día tras día de nuestro pandiario.org. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula Extender gracia a los demás. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Nuestro hijo pasó los primeros años de su vida en un hogar de niños, hasta que lo adoptamos. Antes de abandonar el edificio para irnos a casa, preguntamos si podíamos recoger sus pertenencias. Tristemente, no tenía nada. Aunque me apenaba lo poco que tenía, me alegré porque ahora podríamos ayudarlo a suplir sus necesidades físicas y emocionales. Unos días después, vimos a una persona que pedía donaciones para familias necesitadas. Mi hijo quiso donar sus animales de peluche y unas monedas. Dado su trasfondo, habría sido entendible si hubiera preferido aferrarse a sus pertenencias. Creo que la razón de su respuesta generosa fue la misma que la de la iglesia primitiva. Abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Las personas vendían sus posesiones para proveer para las necesidades de los demás. Cuando empecemos a tomar conciencia de las necesidades de otros, ya sean materiales o intangibles, que la gracia de Dios sobre poderosamente en nosotros, de manera que respondamos como ellos lo hicieron, ofrendando de corazón a los que tienen necesidad. Esto nos transforma en recipientes de la gracia de Dios como creyentes en Jesús, de un corazón y un alma. Preguntas: ¿cómo eres consciente de la gracia de Dios que opera con gran poder en ti? ¿Qué tienes que podrías compartir con otros como una manifestación de su gracia? Extender gracia a los demás. Esta es una historia maravillosa, es una historia preciosa, es una historia hermosa que nos conmueve cuando leemos o escuchamos este suceso con este niño. Realmente es maravilloso. Porque si bien, como lo presenta el escritor de este devocional, el niño pudo aferrarse a sus regalos porque nunca los tuvo, precisamente el comprender lo que es no tener nada lo hizo o lo movió a compasión, a misericordia, para él compartir con otros niños, porque seguramente entendía que ellos se estaban sintiendo como él en algún momento se sintió, y entonces lo movió a actuar con gracia. Y cuando nosotros extendemos esa gracia que Dios ha tenido para con nosotros y la extendemos a los demás, es un acto maravilloso de amor. Y esto es de lo que nos está hablando precisamente aquí el libro de Hechos, porque nos está hablando de la iglesia primitiva, cuando comenzó la iglesia. Esto no es un argumento para que las personas vendan todos sus bienes y los lleven a la iglesia, para nada. Y quien esté enseñando de esa manera está malinterpretando las escrituras, porque de eso no se trata. Aquí lo que nos está hablando la escritura es de esa identidad que tenían todos y de ese compromiso que tenían todos con la iglesia, cómo todos se sentían parte de este movimiento creciente, de este movimiento naciente, y cómo ellos querían todos participar
con lo que Dios les había dado, y entonces traían todas las cosas, las vendían, pero compartían para que a nadie le hiciera falta nada. Y eso nos está hablando de una unidad de corazón, de entender esa gracia que hemos recibido, y así como dice la palabra, de gracia recibimos, de gracia damos. Y entonces nos identificamos, nos hacemos parte de una comunidad maravillosa en la cual nosotros podemos compartir todo lo que Dios nos ha dado. Y es un gran privilegio y un gran gozo cuando así lo hacemos. Y debemos entender esa responsabilidad que tenemos también todos de ayudarnos unos a otros, primeramente los de la familia de la fe. Y es una historia maravillosa, porque esto, que fue el comienzo de la iglesia, que fue uno de los fundamentos y pilares también de la iglesia, esa unidad, ese compartir, ese ayudarse unos a otros, llevó a la iglesia a una fortaleza tremenda y a la oportunidad de crecer y de impactar a muchas personas. Definitivamente lo que ellos hacían era algo que impactaba a otras personas, y esto también abría las puertas para que muchos quisieran hacer parte de esta iglesia naciente. Entonces, extender la gracia a los demás es el llamado que Dios también nos está haciendo, y que nosotros podamos entender que somos un instrumento de Dios para bendecir a otros, que somos un instrumento de Dios para ayudar a otras personas que están necesitando, que somos las manos de Dios, ese corazón de Dios para abrazar y extender esa misericordia, esa bondad, esa generosidad con otras personas. Y respondiendo un poquito a la pregunta del devocional, cuando nos dice ¿cómo eres consciente de la gracia de Dios que opera con gran poder en ti? Cuando nosotros somos bendecidos. Muchas veces estamos renegando de lo que no tenemos, pero pocas veces agradecemos lo que tenemos. Y realmente nosotros debemos mirar detrás y mirar otras personas que no tienen absolutamente nada. Quizá yo esté renegando de que mi cama es muy incómoda o que mi colchón es muy incómodo, pero puedo mirar otras personas a mi alrededor que ni siquiera tienen una cama y tienen que dormir en el piso. O puedo estar de pronto renegando de la comida, que siempre comiendo lentejas, siempre comiendo arroz, siempre comiendo huevo, qué sé yo, pero otras personas ni siquiera tienen un grano de maíz para cocer. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos, y la mejor manera de demostrar que somos agradecidos es compartir también lo que Dios nos ha dado, y saber que lo que Dios nos ha dado es un gran tesoro en nuestras manos que podemos compartir con otras personas. Abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Qué bueno que así pudiéramos vivir, qué bueno que nosotros realmente pudiéramos entender este privilegio que tenemos de compartir con los demás y disfrutarlo, porque cuando nosotros compartimos, sentimos un gozo en nuestro corazón de saber que podemos ayudar a otra persona que necesita, y a veces con tan poco se puede hacer tan feliz a alguien. Muchas veces yo he visto estos programas en televisión donde le construyen una casa a una familia o le arreglan sus casas porque ya están muy deterioradas, y ve uno cómo esas personas se emocionan, y se emociona uno igual al saber que les dieron un lugar seguro para vivir. Claro, son inversiones altísimas para remodelar o construir esas casas, pero también vi una campaña que hizo una iglesia maravillosa, donde iba a lugares remotos donde habían ancianitos que ya estaban, que ya no podían trabajar, que estaban viviendo en unas condiciones difíciles, muchas veces unas condiciones para nada humanas, y con tan poco, sencillamente con poner un poco de piso, con pintar un poco ese lugar, con llevar 2 o 3 sillas, un comedor, unas florecitas, o sea, poner algunos alimentos en un refrigerador, o sea, con tan poco se podría hacer feliz a esas personas. Hemos experimentado como iglesia también, cuando vamos a algún lugar y llevamos un juguete para un niño, un oso de peluche, y vemos la sonrisa de los niños, cómo impacta su vida ese pequeño detalle. Definitivamente extender la gracia a los demás es algo que no nos cuesta mucho, y que nosotros realmente lo estamos haciendo con lo que Dios nos da. Como dice la palabra, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, hoy el Señor nos está animando a extender la gracia a los demás con nuestros actos, que nosotros podamos
ser generosos con los demás y que podamos de esa manera impactar los corazones y presentar el Evangelio del amor de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, desde las más pequeñas que muchas veces no o pasamos desapercibidos, hasta las más grandes, Señor. Gracias porque sabemos que es una manera en que tú nos amas y nos cuidas a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir lo que nos has dado, sabiendo que siempre suplirás para toda necesidad, no solamente para nosotros, sino para los demás. Gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos das de compartir y de extender la gracia a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.